La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja pálido al taxista. Alberto Castillo estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Pasó casi 40 minutos intentando despertarla sin éxito. Cuando finalmente abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre se le fuera del rostro a Alberto de una sola vez. Era una noche de llovizna fina en Puerto Azul. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no paraba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los habitantes se quedaran en casa, y eso era bueno y malo al mismo tiempo para quien vivía del taxi. Alberto había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que había estado posponiendo durante 3 semanas y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tránsito, aunque fuera en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era La Terraza de Oro, un restaurante-bar que quedaba en la parte más transitada del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Alberto conocía bien el lugar. Era donde la gente de posición solía celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quienes salían de la terraza rara vez se preocupaban por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente superaba sus condiciones en ese momento. Tendría unos 40 años, cabello oscuro suelto, vestía un vestido negro ajustado con tirantes finos que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía de pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Alberto reconoció como uno de los guardias del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre abriendo ya la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de hablar mucho. Alberto miró a la mujer siendo guiada al asiento trasero. Ella entró sin resistencia. Se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes cayeron fuera de la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a toda prisa y metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Alberto por la ventanilla baja. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre El Rincón del Mar, en la avenida principal. Pero después de eso, ya no pude sacarle nada más. «Entendido», dijo Alberto. El hombre cerró la puerta y volvió al interior del restaurante sin mirar atrás. Alberto salió despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna en un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba durmiendo. Conocía bien esa situación. En los 21 años que llevaba trabajando como taxista en Puerto Azul, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertarla, y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Rincón del Mar quedaba a 8 minutos. Alberto condujo en silencio, la radio apagada por costumbre, cuando llevaba a un pasajero durmiendo. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora». Llegamos al hotel. «Nada». Golpeó ligeramente con la palma de la mano el respaldo del asiento. «Señora,
El Rincón del Mar. Llegamos. La mujer se movió un poco, murmuró algo incomprensible, inclinó la cabeza hacia el otro lado y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Alberto suspiró, salió del coche, entró en la recepción y le explicó la situación al joven de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Alberto regresó al taxi, miró el bolso de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con los billetes. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Fernanda Arriaga, directora ejecutiva, Arriaga y Castillo Asociados. Alberto lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Castillo. Era un apellido común. Había cientos de castillos solo en esa ciudad, miles en todo el país. No significaba absolutamente nada, y sin embargo, algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Volvió a la recepción con el nombre. Fernanda Arriaga, le dijo al recepcionista. El joven revisó el sistema, pasó el dedo por la pantalla varias veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Fernanda Arriaga hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Alberto se quedó parado en la acera cubierta por un momento, la llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a la sala de urgencias, que quedaba a 6 cuadras de ahí. Pero ella no estaba mal, solo estaba durmiendo. Volvió al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde está hospedada. La mujer no respondió. Alberto se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación así le había dado algún trabajo real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba. Así que lo intentó de nuevo, esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si usted no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a la sala de urgencias. La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco, los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta por unos segundos mirando al techo del taxi, como si tratara de recordar cómo había llegado ahí. Alberto la observó por el espejo retrovisor esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, aunque aún turbios por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Ella parpadeó 2 veces. «Tú eres Alberto», dijo ella. La voz aún cargaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Alberto Castillo, tienes una hija que se llama Natalia». El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Alberto sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil por unos segundos. Miraba a esa mujer que nunca había visto antes en su vida, que había entrado tambaleándose en su coche 40 minutos atrás, y que ahora decía un nombre que él no escuchaba de nadie desde hacía 15 años. ¿Qué? Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente. Apretó los ojos como quien trata de organizar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de niebla. «Dios mío», dijo en voz baja, «bebí demasiado. Lo siento». «¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Alberto salió más firme ahora, pero había un pequeño temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más enfoque. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven, pero aún así, te reconocí». Alberto no pudo responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?» «La tiene Natalia», dijo la mujer. «Es mi socia, la Arriaga y Castillo de la tarjeta de presentación.
El castillo es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Alberto se quedó mirando a aquella mujer en el asiento trasero de su taxi por un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos. Pudo haber sido un minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Escuchó su propia voz salir y no reconoció el tono en ella. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Fernanda, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, se pasó la mano por el cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Está bien», dijo Fernanda. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida, ha construido muchas cosas». Alberto cerró los ojos por un segundo. Natalia. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba aquel día y la forma en que había girado la cara cuando su madre la tomó del brazo y subió al coche sin dejarlo despedirse bien. Él se había quedado en la acera viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?» La voz de Fernanda lo sacó del lugar donde había ido a parar. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sujetaban el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Fernanda se quedó en silencio un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo había algo diferente en su expresión. «No debería haber dicho eso así», dijo ella, «de la forma en que lo dije. ¿Me perdonas?» «No hay nada que perdonar», respondió Alberto. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui grosera. Me desperté aquí en tu coche sin entender nada. Vi tu cara y de repente cayó la ficha. Pero no era así como planeaba que esto pasara». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que esto pasara?» Fernanda cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar del todo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento de enfrente y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?» Alberto miró hacia la calle. Era casi la 1 de la mañana. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería de 24 horas a 3 cuadras de ahí que servía café y pan dulce hasta el amanecer y donde él solía parar entre carreras. «Hay una panadería cerca de aquí», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente y ambos bajaron del taxi bajo la lluvia que había disminuido de nuevo a una llovizna fina. Fernanda sostuvo el bolso contra su cuerpo, los billetes aún escapándose ligeramente por la abertura, y Alberto fingió no haberlo visto. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un muchacho que dormía recostado sobre una de ellas y un señor mayor que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Alberto pidió 2 cafés. Fernanda pidió también un vaso de agua. Se sentaron en la mesa del fondo. Por algunos segundos, ninguno de los dos habló. Alberto miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente de la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Natalia sabe que viniste a Puerto Azul?», preguntó él. Fernanda envuelve el vaso de agua con las 2 manos antes de responder. «Ella sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo». «¿Pero sabías que yo vivía aquí?» «Lo sabía. Natalia me contó cosas a lo largo de los años. Nunca todo de una vez,
siempre de a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que el papá vivía en Puerto Azul, que era taxista, que se llamaba Alberto. Alberto apoyó el codo en la mesa y se sostuvo la frente con la mano cerrada. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada, y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él sin levantar la cabeza. Fernanda dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Alberto entendiera que lo que estaba por decir no era simple. Me contó que el papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Fernanda con cuidado, que él decidió irse, que nunca más intentó tener contacto. Alberto levantó la cabeza despacio. Aquellas palabras se posaron en él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja, pero firme. Fernanda lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella. Y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y empezó de nuevo. Estoy aquí porque Natalia ha estado sufriendo mucho tiempo por esto, aunque no lo demuestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Alberto guardó silencio por un momento. ¿Tú qué crees que pasó?, preguntó entonces. Fernanda inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que Natalia recibió tiene agujeros. Siempre lo pensé. Ella dice que el papá se fue y nunca intentó tener contacto, pero cuando lo dice, hay algo en su manera de hablar que no encaja con lo que conozco de ella. Natalia no te odia, no puede odiarte, y quien fue realmente abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia termina desarrollando un odio que Natalia no tiene. Alberto sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Leticia se había mudado. Envié carta a la casa de la mamá de Leticia porque era la única dirección fija que tenía y nunca recibí respuesta. Fernanda escuchó todo eso sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué. Tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Fernanda se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de vuelta en la mesa con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Alberto, dijo por fin, no prometo nada, ¿entiendes? No soy yo quien va a decidir si Natalia quiere o no saber esto. Pero puedo decirte que está en un punto de la vida donde esa pregunta se está volviendo demasiado grande para que la guarde sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Fue mi dama de honor en la boda. Ella es como una hermana para mí. Alberto se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Había entrado tambaleándose en su coche, había dormido 40 minutos sin despertar, y ahora estaba sentada allí a la 1 de la mañana, en una panadería de 24 horas, con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija, con una calma y una seriedad que no tenía nada de improvisado. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Fernanda parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios. Pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El guardia de seguridad dijo que pediste el coche tú misma. Fernanda se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano. Yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que podría haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Fernanda al fin. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había tenido el valor de llamar. Y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en lugar de llamar. Se rió un poco, sin gracia. No fue mi mejor noche. Alberto se quedó mirándola. Había algo en esa mujer que no podía definir exactamente.
No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor. Había algo más personal en todo eso, algo que aún no había dicho. ¿Por qué te importa tanto esto?, preguntó él. Natalia es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga. Fernanda miró la mesa. Porque sé lo que es crecer pensando que tu papá no te quiso, dijo, con la voz un poco más baja, y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron. Alberto la miró. ¿Te pasó a ti? Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, dio un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que había despertado confundida en el taxi. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disfrazar muy bien. Le pasó a mi mamá, dijo, pero esa es otra historia, y por la forma en que lo dijo, Alberto entendió que no era solo otra historia, era la historia que explicaba por qué estaba sentada en esa mesa a la 1 de la mañana con su dirección anotada en el celular. Estuvieron otra hora en esa panadería. Alberto fue contando, poco a poco, su versión, no como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que por fin tenía un lugar para guardar una historia que había cargado solo por mucho tiempo. Fernanda escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pequeña pregunta que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había parado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Fernanda se quedó parada en la banqueta un momento, la bolsa colgada del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Todavía no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Alberto le dio el número. Fernanda lo guardó en el celular sin ceremonias. «¿Dónde te estás hospedando de verdad?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo y puso una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Posada Brisa Marina, calle del Ahuehuete, número 12». Sabía que era algo de mar. Alberto casi sonrió. «Te llevo». El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al del principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Fernanda bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. «Alberto, una cosa». «¿Qué?». «Si esto sale bien, va a ser difícil antes de que mejore. Tienes que estar preparado para eso». Él la miró por un momento. «Ya llevo esperando 15 años», dijo él. «Lo difícil ya lo conozco». Fernanda asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Alberto se quedó allí parado más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Natalia, la hija que se había vuelto mujer sin que él la viera, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto vieja de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no había desaparecido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido esa versión intacta. Él sabía quién. Alberto dio marcha atrás despacio, salió de la calle de la Posada y entró en la avenida principal en dirección a casa. La ciudad estaba vacía y en silencio. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama estrecha de su departamento, mirando al techo, el ventilador girando lentamente sobre él, y pensó en Natalia usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y había pedaleado sola mientras le gritaba a su papá que la viera. Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de lila porque ella se lo había pedido
y en cómo ella se había quedado parada en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años, una vida entera de una niña que se había vuelto mujer, y en algún lugar de esa ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Alberto no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de una hora sin aceptar carreras, lo cual iba contra su propio hábito de no desperdiciar combustible. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Puerto Azul que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color, ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había comenzado y terminado. No se detuvo. Pasó despacio y siguió. Pasó por la escuela donde Natalia había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, la puerta de hierro asegurada con cadena. Había una cancha de básquetbol en el patio donde él recordaba llevar a su hija a jugar en las tardes de sábado, cuando la puerta estaba abierta para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía bien. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Lupe, que había partido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había escuchado llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Lupe había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija volvería un día. Ella no había visto eso suceder, pero Alberto tenía la sensación de que, dondequiera que estuviera, ella lo estaba sabiendo. Por último, se fue a casa, entró al departamento, se hizo un vaso de leche caliente porque era lo que doña Lupe le mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balcón pequeño que daba al pasillo de servicio. Natalia era socia de una empresa. Tenía 27 años, tenía una vida que había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella, y cargaba una foto de él. Ese detalle era lo que más quedaba, la foto. No había tirado la foto. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Alberto fue a casa de su amigo Javier. Javier Valdés tenía 55 años. Era dueño de una llantera en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Alberto desde los tiempos en que ambos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a mediodía. Alberto llegó a las 8:30. Javier estaba reparando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en la orilla de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Javier sin mirarlo. «No dormí. ¿Problema del taxi?» «No». Javier soltó la llanta y se enderezó, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Cuenta entonces, porque claramente viniste aquí a contar algo». Alberto contó. Todo, desde la solicitud de la terraza de oro hasta la despedida en la puerta de la posada. Javier escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Alberto terminó, Javier se quedó callado un momento. «¿Va a hablar con Natalia?», preguntó al final. «Dijo que lo iba a pensar, dijo que no podía prometer nada». «¿Pero tú le crees?», Alberto pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Javier movió la cabeza lentamente. «Alberto, una cosa que tengo que decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime, si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Leticia de alguna manera. Y Leticia no se va a quedar callada». Alberto lo sabía. Leticia. Su nombre era como una puerta que había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no, por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo con los años. Leticia había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años lleno de esperanza,
con quien había tenido a Natalia, con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había desmoronado de adentro hacia afuera por razones en las que ambos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Leticia había hecho. Había una cosa que Alberto no lograba perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Leticia le había dicho a su hija que él había elegido irse, y Natalia le había creído. «Lo sé», dijo Alberto, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir con Leticia. No quiero dar un paso en falso». Javier asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy a esperar. ¿Y si no llama?» Alberto miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa del mercado. 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Fernanda llamó esa misma tarde. Alberto estaba en el taxi, estacionado en una fila de espera cerca de la terminal de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Alberto», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior. Más firme, más sobria, claramente una voz de quien había dormido y descansado. «Hablé con Natalia hoy en la mañana», sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Puerto Azul por tu culpa. Le conté solo sobre la reunión de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir qué pasó realmente». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Fernanda respiró hondo del otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se miente a sí misma. Alberto apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podamos hacer? Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, no un mensaje al celular, algo físico. Algo que ella pueda sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí. Lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección». Fernanda se quedó en silencio unos segundos. «Alberto, si te digo la dirección donde vive Natalia hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía sencilla, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión estaba incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara, era arriesgarse a que no le creyera, pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo envío», dijo él. Fernanda le dio la dirección. Alberto la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Puerto Azul. Una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche, fue hasta el pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto. Abrió el cajón de abajo y sacó de ahí una carpeta azul desgastada que había llevado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección, y en medio de todo, un sobre de plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rayaba en el ritual, un único documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada, enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Alberto abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue de la lámpara. Lo había intentado. Era la prueba de que lo había intentado. Pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. La empezó 3 veces y la tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir
que le resultaba difícil encontrar por dónde empezar sin sonar desesperado o a la defensiva o lleno de rencor. En el cuarto intento, la escribió de una manera diferente. No trató de defenderse, no trató de explicarlo todo de una vez. Escribió sobre un día en específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había pedalado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había algo que necesitaba que ella supiera, y que había un papel que demostraba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante, cerró el sobre, fue al correo. Después volvió al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Javier llamó esa tarde para saber cómo había ido. Y el correo ya fue. Fui por la mañana, ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Javier se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea. Alberto, una cosa que siempre te quise preguntar, pero nunca pregunté porque no era el momento. Pregunta. ¿Nunca pensaste en ir a buscarla en persona? ¿Contratar a alguien para descubrir la dirección? Algo así. Era una pregunta que Alberto se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido simple. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar allá y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar desde lejos y no lograrlo. Otra cosa es llegar frente a tu hija y que ella te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Javier se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Javier. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Alberto pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Alberto había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Fernanda había regresado a su ciudad 2 días después, pero enviaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que estaba al tanto. El jueves, Javier llamó. «Alberto, Leticia está en Puerto Azul». Alberto detuvo el taxi al borde de la calle. «¿Qué?» «Vine a comprar piezas aquí al depósito cerca de la terminal y la vi bajar del autobús. Ella no me vio, pero era ella, estoy seguro. Leticia había vivido en una ciudad vecina durante 10 años. No solía regresar a Puerto Azul». «Ella sabe algo», dijo Alberto más para sí mismo que para Javier. «Puede ser coincidencia», dijo Javier sin parecer creerlo. «Puede ser», dijo Alberto, tampoco creyéndolo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Leticia era una mujer que cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito. Y si ella había descubierto que Fernanda había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había borrado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite eliminar. Alberto se quedó mirando el celular sonar durante 4 tonos. Luego contestó. «Leticia». «Alberto». La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. «Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono. En persona. Estás en Puerto Azul». Una pequeña pausa que confirmó lo que él ya sabía. «Estoy. Dime dónde estás». Alberto pensó por un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que posponerla no servía a nadie. Plaza del Pescador, en 30 minutos. La plaza quedaba cerca del malecón, rodeada de bancos de concreto y ahuehuetes que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había manera de que la conversación se convirtiera en algo más que una conversación.
Alberto llegó primero. Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando el mar que se veía entre los edificios bajos del malecón. Leticia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello era diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo sin decir nada. «Le mandaste una carta a Natalia», dijo ella. No era una pregunta. Se la mandé. «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, «y no iba a dejarla pasar». Leticia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años que estuvieron casados. Era la expresión de quien está buscando la grieta en una pared para saber por dónde empujar. «Vas a confundirle la cabeza», dijo Leticia, «o voy a darle una versión que nunca tuvo. Ella tiene la versión que necesita». Alberto sintió el calor subirle al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste tú, Leticia. La versión de que yo me fui porque quise. Te fuiste, después de que hicieras imposible que me quedara. Y después de irme, intenté mantener contacto por años, y tú lo impediste». «Yo no impedí nada. La carta que mandé a la casa de tu madre hace 12 años nunca llegó a Natalia. Tengo el comprobante de envío». El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Leticia miró hacia un lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Alberto no esperaba. No fue de rabia. Fue de algo que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Fue cansancio. «Alberto», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí. ¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué el padre ya no estaba en casa? Tampoco fue fácil para mí. No estabas allí, porque te fuiste sin dar una dirección nueva». Se quedaron mirándose. Y entonces, en algo que Alberto no esperaba, Leticia se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía ser del agotamiento de cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Leticia, la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y yo no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Alberto se sentó en la banca junto a ella. No pegado, pero cerca. «Era más fácil decir que yo había elegido», concluyó él. Leticia no respondió, pero no lo negó. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando». Alberto se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo al fin. «Pero ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Natalia creciera pensando que su papá no la quiso?» Leticia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Leticia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Alberto sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces y por fin podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Leticia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y entonces mostró la pantalla a Alberto. Era un mensaje de Natalia, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que él intentó mandar una carta a la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso?» Alberto sintió el corazón latir fuerte una vez. Leticia guardó el celular de vuelta en el bolsillo. «Ella la recibió», dijo Alberto. «La recibió. Y te está preguntando a ti».
Sí. ¿Qué vas a responder? Leticia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado hace mucho tiempo y que no sabe exactamente qué va a encontrar cuando lo abra. Aún no lo sé, dijo finalmente. Leticia. Ella lo miró. Puedes mentirle otra vez, dijo Alberto. Puedes decir que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue algún error. Ella tendrá que elegir si te cree a ti o si cree el comprobante, y tal vez elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer la historia que ya conoce. Leticia lo escuchó sin pestañear. Pero si haces eso, continuó él, y ella descubre más tarde que lo sabías, que lo ocultaste, Natalia no te va a perdonar. No porque sea rencorosa, porque va a doler demasiado. Leticia miró el mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella muy bajito. Entonces será difícil para los dos por un tiempo, pero será real. Se quedaron sentados en esa banca unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Alberto había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en ese pueblo, como si el mar estuviera siempre ahí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Leticia se levantó para irse, se quedó parada un segundo antes de dar la vuelta. Si Natalia quiere hablar contigo, no voy a impedirlo, dijo ella. Es lo que puedo hacer ahora. Y se fue. Alberto se quedó sentado en esa banca un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando el espacio donde Leticia había estado. No era todo lo que él quería, pero era un comienzo. Esa noche le mandó un mensaje a Fernanda. Natalia recibió la carta. Hablé con Leticia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé, Natalia me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Alberto dejó el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando al techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso, pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que al otro lado había una hija que había recibido una carta y que lo estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida continuó de la forma en que la vida tiene que continuar, incluso cuando el interior está en turbulencia. Alberto se despertaba, hacía café, salía con el taxi, daba carreras, almorzaba en una fonda cerca del puerto, daba más carreras, y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Había aprendido hace mucho que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban las cosas importantes. Fernanda le mandaba mensaje cada 2 o 3 días. Cosas breves, casi siempre neutras, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Natalia está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. ¿Bueno? Una pausa pequeña del otro lado. ¿Eres mi papá? Alberto dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Natalia tenía a los 8 años, cuando intentaba ser valiente pero tenía miedo. Sí, dijo él, la propia voz saliendo con una dificultad que no había esperado. Aquí es Natalia. Lo sé. Otra pausa. Un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. ¿De verdad lo enviaste? No era una pregunta. Era alguien poniendo un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados durante mucho tiempo. Lo envié, dijo él, y también intenté de otras formas antes de eso. Pero el comprobante es lo único que tengo en papel. Natalia se quedó callada un momento. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?, preguntó ella. La voz no era de acusación, era de alguien que genuinamente quería entender. Lo intenté durante algunos años,
Pero sin dirección y sin número, los intentos se fueron quedando sin salida, y con el tiempo se detuvo, buscando las palabras correctas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que tal vez ya habías construido una vida y que mi aparición estorbara más que ayudara. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque una puerta se abrió, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Leticia. Y porque ese tipo de puerta no aparece dos veces. Natalia guardó silencio por un tiempo que Alberto dejó pasar. No sé lo que siento, dijo ella por fin, honestamente. Parte de mí está... No sé si es enojo o alivio o ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella, Natalia, se detuvo. No dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que tenía no estaba completa, y que ella tenía un papel en esto. Alberto no dijo nada. No era el momento para añadir nada. No estoy lista para encontrarme contigo en persona, dijo Natalia. Necesito que sepas eso. No es rechazo. Es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo. ¿Pero puedo llamar de nuevo? Alberto cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Está bien. Natalia. ¿Qué? Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, el cuarto lila. Silencio largo. Recuerdo el cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque no quise esperar. Di 3 manos porque dijiste que el lila estaba muy claro. Una risita pequeña llegó del otro lado, pequeña, pero real. Está bien, dijo ella. Hablamos luego. Y colgó. Alberto se quedó con el celular en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido, y el coche detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Fernanda. Ella llamó, dijo él. Lo sé, me contó. La voz de Fernanda tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida está bien, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodando. Hiciste mucho por nosotros dos, dijo Alberto, sin tener que hacerlo. Tenía que hacerlo, dijo Fernanda. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo detenerse. Por tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Fernanda. No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. Uno de esos pleitos que empiezan pequeños y van creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezó, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viéndote a ti y a Natalia tratando de reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si actuamos antes de que se conviertan en 15. Alberto se quedó en silencio un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamar anoche. Directo, sin poder. Mañana en la mañana llamo. ¿Y si no contesta? Entonces llamo de nuevo. Tú me enseñaste eso de cierta forma. Se quedaron en silencio por un momento, el tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hacía una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes la una para la otra, de un modo que ninguno había planeado. Fernanda, dijo él. ¿Qué? Aquella noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre. ¿Realmente estabas tan lúcida en ese momento? Una risita pequeña llegó del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de llegar a ti de manera normal. El alcohol fue una excusa. Una pausa. Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Alberto sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé, no lo repito. Después de colgar, Alberto se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el atardecer allá afuera.
La ciudad se estaba encendiendo poco a poco, las luces de los comercios prendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de la tarde al de la noche. Todavía quedaba mucho por suceder, lo sabía. Natalia necesitaba tiempo para procesar. Leticia necesitaba encontrar una forma de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido, en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Alberto había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente de las otras esperas que Alberto había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una abertura al otro lado. Ahora la espera tenía peso. Tenía un número de teléfono. Tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para poder encontrar valor. Una tarde de miércoles, él estaba esperando en fila cerca de la terminal de autobuses cuando el celular vibró. Era Fernanda. «Ella me llamó hoy», dijo Fernanda. El corazón de Alberto dio un salto. «¿Natalia?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde en la noche leyendo. «Ella está...» Fernanda hizo una pausa por un momento. «Ella está conmovida. No en el mal sentido. En el sentido de que algo se movió. Dijo algo en específico. Me preguntó si yo creía que tú decías la verdad. Y le dije que sí. Y ella se quedó callada por un tiempo. Luego dijo que iba a pensarlo. Alberto cerró los ojos por un segundo. Fernanda, ¿crees que me va a llamar? Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Una pequeña pausa. Conozco a Natalia desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada por unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana. Alberto se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada. Pero no era nada. Fernanda había mencionado antes que vivía sola en un departamento en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hacía 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían notado demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Ella había hablado de eso de una manera desapegada, como alguien que ya lo había procesado y guardado, pero había una soledad de fondo que Alberto reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre de nuevo. Doña Elena tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde vivía Fernanda. La pelea había comenzado, como Fernanda había descrito, con una cosa pequeña que fue creciendo. Una opinión dada en el momento equivocado. Una respuesta dura que no había sido necesaria. Un orgullo de ambos lados que había convertido una semana de silencio en un mes en un año en 6. La diferencia entre tú y yo, dijo Fernanda en una de esas conversaciones, es que yo sé dónde está mi mamá. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella lo sepa. La puerta está cerrada, pero yo tengo la llave. Solo no había encontrado el valor para usarla. ¿Qué te lo impedía? Lo mismo que a ti te impedía ir personalmente a buscar a Natalia. El miedo a llegar y ser rechazado. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Lo haré. Ya me he dicho eso a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo. Alberto había sonreído al escuchar eso. Fernanda, fuiste hasta Puerto Azul por algo mucho más difícil que una llamada a tu mamá. Para mí esa llamada es más difícil. ¿Por qué? Ella se quedó callada por un momento. Porque Natalia no es culpa mía. La situación con mi mamá sí lo es. Dije cosas que no debía.
Y pedir disculpas de verdad es más aterrador que hacer algo bueno por otra persona. Alberto pensó en eso durante mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi con un vestido negro y billetes cayéndole de la bolsa. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En los días que siguieron, las llamadas entre Alberto y Natalia se fueron haciendo más largas y más frecuentes. Comenzaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en la memoria, pero no en presencia. Natalia llamaba generalmente por las noches de entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Ella tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de quien pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien estaba, poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Ella contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de los viajes en taxi. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir, estoy aquí, existo, soy una persona real con una vida real y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También hubo momentos tensos. Una noche, Natalia preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Alberto se quedó callado por un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tenías a alguien? No. ¿Ella tenía? No era eso, solo era el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Natalia se quedó callada por un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Natalia entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera irme a vivir contigo, que yo tenía 12 años y todavía podía elegir, que tenía miedo de perderme. Alberto se quedó en silencio. No estoy diciendo que estuvo bien, dijo Natalia con una claridad que lo sorprendió. Pero lo entendí. No creo que lo hiciera con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo, pero el enojo es muy pesado para cargarlo años enteros. En algún momento lo dejé. Natalia se quedó callada por un momento. Ella quiere pedirte disculpas, dijo ella. No hace falta. Ella quiere de todas formas. Dice que necesita hacerlo por su bien. Entonces, está bien. Hubo otro silencio, y entonces Natalia dijo algo que Alberto no esperaba. Estaba pensando en ir a Puerto Azul el próximo mes, con Fernanda. Hay un cliente allá que de verdad tenemos que visitar, sería una buena excusa. Alberto no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo por fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Yo voy a estar aquí. Ok. Una pausa. ¿Papá? Era la primera vez desde que había llamado que usaba esa palabra. Alberto sintió algo moverse en su pecho de una manera que no pudo contener por completo. Estoy aquí, dijo, la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla todavía la recuerdo también. Y colgó. Alberto se quedó por un largo tiempo sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Afuera, la ciudad de Puerto Azul continuaba en su ritmo de siempre. El mar estaba allí, como siempre estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con volumen alto, como de costumbre, y se quedó ahí, en ese departamento pequeño con una lista de cuentas por pagar en el cajón y un taxi amarillo estacionado allá abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho papá.
Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz que era típico de las ciudades costeras en esa época del año. Los árboles de fruta de la Plaza del Pescador estaban llenos de frutos, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Alberto se despertó temprano la mañana del día acordado. Hizo café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera y estuvo caminando de un lado a otro en el departamento pequeño durante unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Fernanda le había mandado mensaje a las 7:30. Llegamos a la ciudad. Natalia está nerviosa pero bien. ¿Tú? Él respondió. Él, nervioso pero bien. Luego, ok, vamos al cliente primero, unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar? Alberto se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso que dificultara la conversación. Tenía que ser un lugar neutral, familiar, donde la gente pudiera sentarse horas sin que nadie se extrañara. Mandó la dirección de la panadería de 24 horas, donde se había sentado con Fernanda aquella madrugada. Era el lugar donde todo había empezado de verdad. Perfecto, respondió Fernanda. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma. La luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojos y blancos era el mismo de cuando había estado allí con Fernanda a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Alberto las vio antes de que ellas lo vieran. Fernanda vino primero, como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Natalia, y Alberto dejó de respirar por un segundo. Natalia tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de su madre. Llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros un poco levantados y en la forma en que sujetaba la correa del bolso con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Alberto fue otra cosa. Era la forma de caminar de ella. Era idéntica a la de él. Ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado manera de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Fernanda lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Luego tocó ligeramente el brazo de Natalia e indicó con la cabeza. Natalia miró. Se quedaron mirándose por un momento a través de la panadería. No había cómo describir exactamente qué era eso. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años intentando caber en 2 segundos de mirada. Natalia caminó hasta la mesa. Alberto se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Natalia dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz le salió con un temblor pequeño que claramente trató de controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí. Hace 15 años. Lo sé». Fernanda se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Natalia jaló la silla y se sentó. Alberto se sentó de nuevo. Se miraron por un momento más a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi forma de caminar», dijo ella. Alberto sintió que la garganta se le apretaba. «Tu mamá siempre dijo eso». «Lo sé, todavía lo dice». Una pausa. «¿Te mandó algo?» Natalia abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no era necesario que lo abrieras enfrente de mí, pero que quería que lo recibieras». Alberto tomó el sobre. No lo abrió. «Lo abro después». Natalia asintió. Fernanda finalmente vino a sentarse con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación comenzar con la cautela
de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer, pero que ninguno de los dos sabía cómo hacer sin sonar como acusación o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos empezaba una frase y se detenía a la mitad porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio, y mientras Alberto iba contando esos detalles, uno por uno, como quien devuelve objetos guardados, Natalia iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles y que ahora necesitaba reconstruir con mejores materiales. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en un ángulo bajo, Natalia preguntó algo que Alberto no esperaba. ¿De qué extrañas? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó un momento. De oírte llamar mi nombre desde adentro del cuarto cuando estabas despertando. Despertabas y llamabas papá antes de abrir los ojos. Todas las mañanas. Natalia se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió, había algo en sus ojos que ya no estaba tratando de esconder. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saberlo. Lo sé. No va a ser de un día para otro. No tiene que ser, pero quiero intentarlo. Alberto asintió. Yo también. Fernanda, que había estado en silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de una manera que parecía casi involuntaria, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, asintió Natalia. Lo fue, dijo Alberto. Fernanda se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca mientras ella fue al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Alberto se sintió agradecido por ello. Natalia se quedó de pie allí un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Estabas esperando que llamara después de la carta? Sí, dijo él honestamente. ¿Cuánto tiempo habrías esperado si no llamaba? Alberto pensó en la respuesta por un segundo. El tiempo que fuera necesario. Natalia asintió despacio, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si le cree. Fernanda dijo que la encontraste por accidente. Así fue. Subió a mi taxi. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Natalia, con una sonrisa pequeña y sincera. Es valiente de todas las formas menos de las que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, asintió Natalia. Es lo que la hace buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias. Como su madre. Natalia lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Elena? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Natalia esbozó una sonrisa que era de un alivio genuino. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se quedaba mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su madre sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se volvía más callada. Alberto miró a aquella mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que no le había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Natalia parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación directa.
Todavía no me conoces lo suficiente para saber eso. Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas. Ella se quedó callada por un segundo. Vamos a tener tiempo para conocernos mejor, dijo ella al final. Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que podía dar en ese momento, pero también para ser real. Así será, asintió él. Fernanda volvió de la barra con el recibo y dio una palmadita ligera en el hombro de Natalia. Chicas, tengo una reunión a las 5. Mentira, dijo Natalia, pero estaba sonriendo. Completamente mentira, asintió Fernanda. Pero creí que ya era hora. Alberto también se levantó. Quedaron de pie los tres por un momento. Fernanda fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Alberto con la naturalidad de quien ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. Gracias por el aventón, dijo ella en voz baja. Alberto soltó una risita. Gracias por haberte dormido en mi taxi. Natalia estaba viendo aquello con una expresión que era de casi celos y de casi admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta por un segundo. Luego se acercó y se paró justo frente a él, ojos a los ojos, con una seriedad que no era rigidez sino atención. Papá, dijo ella por segunda vez con esa palabra, estoy aquí. Lo sé. Y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real, apretado lo suficiente para que él supiera que era verdadero, breve lo suficiente para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final, y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Alberto se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde disminuyendo. Sacó el sobre de Leticia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que él había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra. No era su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él había estado despierto toda la noche con Natalia enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tardíamente como cuidado, sobre cuánto había deseado a lo largo de los años que Natalia pudiera tener papá y mamá. Al final había escrito solo, me equivoqué y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo. Alberto volvió a doblar la carta, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando por la ventana un momento. Afuera, la tarde se había convertido en atardecer. El cielo estaba color naranja sobre los edificios del malecón y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que él no podía ver pero podía imaginar. Quedaba mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún necesitaban ocurrir, verdades que aún necesitaban ser dichas, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a medias era un trabajo que no tenía plazo y que iba a exigir paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exmujer que había hecho las paces con su propia conciencia de una forma que, Alberto sabía, también le había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la panadería, se detuvo en la banqueta y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Fernanda. Gracias. La respuesta llegó rápido. Cuídala por mí. Luego, después de un minuto, mi mamá contestó hoy por la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono. Ya era hora. Alberto sonrió al celular en su mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi, amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de carreras. Entró, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin prender el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía a lo largo de toda esa tarde, y los dejó pasar sin tratar de retener ninguno. El cuarto lila, la sandalia amarilla,
la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para hacer la diferencia, pero que de todas formas había hecho la diferencia. Y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que aquello era el comienzo de algo. A veces, pensó Alberto, las puertas se abren de donde menos lo esperas. Y lo que importa no es la forma en que la puerta se abre, es que tú estés del lado correcto cuando se abre. Encendió el motor y se fue al próximo lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Alberto hizo bien en confiar en Fernanda desde el principio? Queremos leer tu opinión. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.